La madrugada del 16 de junio de 1959, el hombre que millones de personas conocían como Superman apareció muerto en su dormitorio, con una bala en la cabeza. La policía habló de suicidio, pero desde aquella misma noche comenzaron a aparecer preguntas que nunca desaparecieron. ¿George Reeves se quitó la vida? ¿O alguien consiguió que su muerte pareciera un suicidio? George Reeves había nacido como George Kiefer Brewer en Iowa en 1914 y pasó buena parte de su juventud en Pasadena, California. Allí comenzó a formarse como actor y durante los años 30 consiguió pequeños papeles que poco a poco lo llevaron hasta Hollywood. Uno de ellos sería especialmente importante. Reeves apareció en Gone with the Wind, aunque su participación fue pequeña. También trabajó en películas de aventuras, dramas de guerra y producciones de estudio. Tenía presencia física, experiencia y el aspecto clásico de una estrella de aquella época. Pero su carrera cinematográfica nunca terminó de despegar. Entonces llegó la televisión. A comienzos de los años 50, Reeves aceptó interpretar a Superman en Adventures of Superman. La serie comenzó a convertirse rápidamente en un fenómeno. Para una generación entera, George Reeves no era simplemente un actor interpretando a Superman, era Superman. La serie llegó a tener una enorme audiencia y convirtió a Reeves en uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense. Y precisamente ahí comenzó uno de los problemas que marcarían sus últimos años. Mientras el público veía a un héroe prácticamente invencible, Reeves veía cómo su propia carrera quedaba atrapada detrás de una capa. En 1953 tuvo una oportunidad de demostrar que podía hacer algo diferente con From Here to Eternity. Pero durante una proyección previa, parte del público comenzó a reaccionar ante su aparición gritando que ahí estaba Superman. El resultado fue devastador para sus aspiraciones cinematográficas. Su participación terminó siendo reducida y a partir de entonces, encontrar papeles importantes fuera de Superman se volvió cada vez más difícil. Sin embargo, hay algo importante que suele perderse cuando se cuenta esta historia. No sabemos que Reeves estuviera viviendo una depresión constante, ni que su carrera estuviera completamente destruida. Esa es una simplificación que apareció repetidamente después de su muerte. De hecho, durante sus últimos años continuó trabajando, realizó apariciones públicas, dirigió algunos episodios de Adventures of Superman y tenía proyectos que intentaba sacar adelante. Su vida profesional estaba estancada, sí, pero eso no significa automáticamente que quisiera morir. Y mientras su carrera atravesaba esa etapa complicada, su vida sentimental se había convertido en algo todavía más difícil. Durante años, Reeves mantuvo una relación con Toni Mannix, esposa del poderoso ejecutivo de MGM, Eddie Mannix. La relación era conocida dentro de determinados círculos de Hollywood, y según las fuentes, Toni había tenido un papel importante en la vida personal y económica de Reeves, pero en 1958 apareció otra mujer, Leonore Lemon. Reeves comenzó una relación con ella y terminó alejándose de Toni Mannix. La ruptura generó conflictos y, según los relatos posteriores, Reeves llegó a solicitar una orden de restricción relacionada con el comportamiento de su antigua pareja. Para cuando llegó 1959, Reeves y Lemon estaban comprometidos. Incluso tenían planes para casarse en México. Y entonces llegamos a la noche que cambiaría para siempre la historia de George Reeves. Era la madrugada del 16 de junio. Reeves estaba en su casa de Benedict Canyon, acompañado por Leonore Lemon y otros invitados. Entre ellos estaban William Bliss, Carol Van Ronkel y el escritor Robert Condon. La noche había comenzado como una reunión social. Después, Reeves se retiró hacia su dormitorio. Y fue entonces cuando ocurrió uno de los detalles más extraños de todo el caso. Según la versión recogida por la policía, antes de que se produjera el disparo, Lemon dijo que George iba a suicidarse. Poco después, aseguró haber escuchado que Reeves abría un cajón para sacar un arma. Entonces, sonó el disparo. Cuando William Bliss llegó al dormitorio, encontró a Reeves muerto sobre la cama. Tenía una herida de bala en la cabeza. El arma estaba en el suelo, entre sus pies. Era una pistola Luger alemana de 9 milímetros que Reeves había comprado pocos días antes. La primera conclusión parecía sencilla: suicidio. Pero hay un problema. La escena no era tan sencilla como parecía. La policía encontró un único disparo mortal. Sin embargo, posteriormente se documentaron otros impactos de bala en el dormitorio. Y ahí comenzó a crecer la duda. ¿Qué hacían esos otros disparos en la habitación?
La explicación atribuida a Lemon fue que había manipulado el arma anteriormente y que los otros disparos habían sido accidentales. Es una posibilidad, pero también significaba que una de las piezas más extrañas de la escena podía interpretarse de dos maneras completamente distintas. Podían ser simplemente disparos anteriores, o podían formar parte de algo que había ocurrido aquella noche, y eso nos lleva al arma. La Luger fue encontrada en el suelo, entre los pies de Reeves. El casquillo quedó debajo de su cuerpo. Durante décadas, estos detalles fueron utilizados como argumentos para cuestionar el suicidio. También se ha repetido que no se encontraron huellas en el arma y que las manos de Reeves no fueron sometidas a una prueba de residuos de disparo. Pero aquí es donde resulta necesario detenerse, porque algunas versiones populares del caso presentan estos elementos como pruebas definitivas de asesinato. No lo son. Que no se realizara una prueba de residuos no demuestra que Reeves no hubiera disparado el arma, y la ausencia de huellas tampoco demuestra que otra persona la hubiera utilizado. Son circunstancias que pueden generar dudas, pero no identifican a un asesino. La evidencia forense tampoco permite una conclusión tan sencilla. El forense del condado de Los Ángeles, Theodore Curfey, terminó realizando una autopsia después de que surgieran cuestionamientos sobre la muerte. Su conclusión fue que la herida era compatible con un disparo efectuado a muy corta distancia, con el arma presionada contra la piel, y consideró que la herida era autoinfligida. Este punto es especialmente importante porque contradice una de las versiones más repetidas sobre el caso: la idea de que la ausencia de quemaduras demostraría que el arma había sido disparada desde cierta distancia. La realidad documental es más compleja. Existen relatos posteriores que cuestionan la documentación forense y señalan que no se realizó una prueba de residuos en las manos de Reeves, pero el informe del forense no concluyó que el disparo hubiera sido realizado desde lejos. Por eso, cuando se habla de la muerte de George Reeves, hay que distinguir entre lo que sabemos, lo que se interpretó en 1959 y lo que posteriormente se convirtió en teoría. La investigación oficial terminó considerando la muerte como un suicidio. No hubo un juicio por asesinato, no hubo una persona condenada por haber matado a Reeves, y nunca apareció una prueba definitiva que permitiera cambiar oficialmente aquella conclusión. Entonces, ¿por qué la teoría del asesinato sobrevivió durante décadas? Principalmente por tres nombres: George Reeves, Leonore Lemon y Tony Mannix. La relación entre Reeves y Mannix se convirtió con los años en el centro de una teoría, según la cual la ruptura habría provocado una venganza. Eddie Mannix, además, había adquirido una reputación particularmente oscura dentro de las historias sobre el Hollywood de aquella época. Su nombre quedó asociado posteriormente con relatos sobre corrupción, encubrimientos y vínculos con el crimen organizado. El problema es que muchas de esas historias fueron creciendo con los años, y una reputación no es una prueba. La teoría más conocida sostiene que Tony Mannix habría tenido un motivo para querer muerto a Reeves y que, gracias a las conexiones de su marido, podría haber conseguido que alguien lo asesinara. Pero nunca se demostró que Mannix ordenara el asesinato. Nunca fue condenada por ello. Y tampoco existe una prueba física que coloque a un supuesto sicario dentro de aquella habitación. Aún así, hay un detalle posterior que alimentó todavía más la leyenda. La actriz Phyllis Coates, quien había interpretado a Lois Lane antes que Noel Neal, afirmó años después que Tony Mannix la llamó durante la madrugada de la muerte de Reeves. Según el recuerdo de Coates, Mannix estaba alterada y hablaba de Reeves como si hubiera sido asesinado. La llamada se convirtió posteriormente en una pieza importante de la teoría conspirativa. Pero hay que recordar algo fundamental. Es un testimonio recordado años después, no una prueba forense de lo ocurrido dentro de la casa. Y existe otra persona que inevitablemente aparece cuando se analiza la noche: Leonore Lemon. Ella estaba allí. Fue quien, según los testigos, habló del supuesto suicidio antes de que se produjera el disparo. Y fue también quien mantenía una relación con Reeves en el momento de su muerte. Eso hizo que algunos investigadores y autores posteriores sospecharan de ella. Una de las posibilidades planteadas con el tiempo fue que Reeves hubiera muerto accidentalmente durante una discusión. Otra, que Lemon hubiera estado involucrada directamente. Y otra, mucho más elaborada, que alguien hubiera entrado en la casa, hubiera cometido el asesinato y hubiera conseguido que los presentes aceptaran una explicación falsa. El problema es que ninguna de esas hipótesis pudo ser demostrada. Y precisamente ahí está la diferencia entre un misterio real y una historia de Hollywood.
En una película, cada detalle termina encajando. En la realidad, algunos detalles simplemente permanecen sin respuesta. Sabemos que Reeves estaba muerto. Sabemos que había una Luger. Sabemos que hubo un disparo mortal. Sabemos que había personas dentro de la casa. Sabemos que su muerte fue considerada oficialmente un suicidio. Y sabemos que posteriormente aparecieron circunstancias que generaron dudas. Pero no sabemos con certeza qué ocurrió durante los últimos minutos de su vida. Eso es lo que hace tan persistente este caso, porque incluso la teoría del suicidio tiene elementos que resultan difíciles de reconstruir desde nuestra perspectiva moderna. Reeves tenía 45 años. Tenía problemas profesionales. Su relación sentimental era complicada. Estaba a pocos días de una boda. Había comprado recientemente el arma. Y, según la versión oficial, tomó la decisión de terminar con su vida. Todo eso puede formar un escenario compatible con un suicidio. Pero también existen interrogantes sobre la escena y sobre la forma en que fue investigada. Y esas dos realidades pueden coexistir. Una escena puede contener circunstancias extrañas sin demostrar un asesinato. Un caso puede presentar errores de investigación sin significar necesariamente que exista una conspiración. Y una muerte puede ser oficialmente considerada suicidio y al mismo tiempo permanecer rodeada de dudas. La muerte de George Reeves también quedó atrapada en un fenómeno cultural mucho más grande. La gente no quería aceptar que Superman hubiera muerto. Durante años, millones de espectadores habían visto a Reeves recibir golpes, atravesar peligros y levantarse como si nada pudiera dañarlo. Era un personaje construido alrededor de la invulnerabilidad. Y después, el hombre que lo interpretaba apareció muerto por una bala. La contradicción era demasiado poderosa. El Superman de la televisión había sido derrotado por algo tan humano como una habitación, una pistola y una noche de incertidumbre. Décadas después, la historia volvió a ganar notoriedad. En 1996, el libro Hollywood Kryptonite popularizó una teoría que apuntaba hacia el asesinato y la familia Mannix. Incluso sus propios autores reconocieron que no era un caso que pudiera llevarse a juicio debido a la ausencia de testigos vivos y a lo incompleto del material forense. En 2006, la película Hollywoodland, protagonizada por Ben Affleck como Reeves, volvió a convertir su muerte en un misterio para una nueva generación. Pero la película tomó libertades dramáticas, y eso es importante, porque una recreación cinematográfica no puede convertirse en evidencia histórica. El verdadero caso es mucho menos satisfactorio. No tiene un asesino identificado, no tiene una confesión, no tiene una prueba definitiva escondida en algún archivo esperando revelar la verdad. Tiene una conclusión oficial, suicidio, y tiene una colección de circunstancias que han hecho que algunas personas sigan dudando de ella. Eso es todo, y quizá precisamente por eso seguimos hablando de George Reeves, porque su historia no terminó cuando murió. Terminó convertida en una pregunta. ¿Qué ocurrió realmente aquella madrugada? Tal vez Reeves decidió acabar con su vida. Tal vez ocurrió un accidente. Tal vez alguien lo asesinó y nunca fue descubierto. Las tres posibilidades han sido planteadas a lo largo de los años, pero solo una quedó registrada oficialmente. Y después de más de 6 décadas, no existe una prueba pública concluyente que permita afirmar que aquella decisión fue equivocada. George Reeves pasó a la historia como el hombre que interpretó a Superman, pero quizá esa no sea la parte más interesante de su legado, porque detrás del traje había un actor que intentó escapar de un personaje que se había vuelto más grande que él, un hombre que quería demostrar que podía ser algo más que Superman, y cuya muerte terminó creando exactamente lo contrario de lo que probablemente habría querido. Una leyenda en la que George Reeves dejó de ser simplemente un actor y se convirtió en un misterio. Quizá nunca sepamos qué ocurrió realmente en aquella habitación, pero hay algo que sí podemos saber. Cuando una historia permanece sin respuesta durante más de 60 años, el peligro no está solamente en no conocer la verdad. También está en empezar a confundir las teorías con los hechos. Y en el caso de George Reeves, esa diferencia es precisamente donde comienza el verdadero misterio.